Leonita, nos vamos a la Herranza. Sí, a la gran costumbre de que dejó mi madre, la señora Dionisia Vera, viuda de Paredes, que muchos años hacíamos la herranza al estilo Bellavista, donde se indica o donde se escoge la coca quinto, se echa la quinoa para que los animales aumenten año tras año y así pasar nuestro gran Santiago, gracias al acompañamiento. A la Herranza de la familia Paredes Vera. ¡Una vueltecita! ¡Ay, ay, ay! Lento, lento, lento. Ahí están las famosas guayas que serán entregado a los visitantes por la familia Paredes Vera. Con costumbre ancestral por más de 30 años y siempre con el marco de la Orquesta Internacional Haces de Guayucachi. Paulita, ¿qué se siente después de muchos años de postergación por la pandemia y ahora en este año, siempre con la tradición de tus abuelitos? Feliz, contenta de seguir estas tradiciones de mis abuelos. Orgullosa siempre de bailar este hermoso Santiago. Así como yo, todas mis primas gozando de este rico Santiago. Gracias, mamita. Que San José te bendiga. Nancy, Jesús, Dionisia, Nelly, Carmen. Toda la familia rumbo a la Herranza, en la costumbre ancestral de la familia Paredes Vera. Y como siempre, con el marco musical de la Orquesta Internacional Haces de Guayucachi.
la familia Paredes Vera. Ahí está la chicha. Toda la familia. Deseo un momento propicio para llegar un saludo a una gran mujer que lucha por un futuro diferente allá en Estados Unidos. Flor Tiglias y sus amados hijos Augusto e Iván Valenzuela Tiglias. Un abrazo a la distancia, mis grandes amigos. Nancita, como siempre, para escoger los quintos y que crezca la hacienda. Esta es la tradicional chicha. De coca. Las guayas, la tibia. Buena, Carmencita. Nelly, Dionisia. Hildita, tal presidenta. Jesucito, ¿cuántos años haciendo esta costumbre? Es muchos años, demasiados años, incontables, que sigamos esta costumbre. Más de 40 años que nos dejó el legado nuestros padres. Gracias a Mamá Dionisia y a Marco Rodrigo y a los internacionales Haces de Guayucán. Gracias, gracias, los quiero mucho. A nombre de Javier Uncibay desde el cielo.
Gracias. De acá tienen que escoger los quintos.